Es un gusto para mí poder compartir la palabra de nuestro Dios. Para ello, les voy a invitar a que inclinen su rostro y vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por este día que tú nos has regalado, y ahora te suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, y que al abrir tu palabra, al poder encontrar esas promesas que tú has dejado acá, podamos encontrar paz y tranquilidad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos tus favores. Amén y amén. La historia que quiero compartir con cada uno de ustedes es la historia de David y Goliat. Goliat era un personaje gigante, dice su palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y parte del capítulo 17 también. Goliat era fuerte, era gigante, era doble de estatura y que cualquier persona le podía tener miedo. Por lo tanto, Goliat amenazaba al pueblo de Israel como hacerle guerra, o sea, no guerra con todos sus filisteos, sino que hubiese una persona que se enfrentase con él. Porque sabía que un uno contra uno, él siendo grande, teniendo estatura, teniendo también conocimientos en guerra, él sabía que él tendría la victoria. Pero eso no es todo, simplemente amenazaba que el Dios que ellos creían, el pueblo de Israel, no podía hacer o no podía enfrentarse contra ese pueblo filisteo, especialmente contra Goliat. Pero encontramos en el capítulo 16 a David, que David era un joven como cada uno de muchos de nosotros, que podemos decir 15, 17 años, por ahí así. Pero encontramos a David que era pastor de ovejas. Se dedicaba a cuidar a esas ovejas, cuidar de que no venga un león, no venga un oso y las ataque. Y cuando eso sucedía, David atacaba a ese oso, a ese león, a cualquier enemigo que atacase a la oveja, él los derrotaba. Pero no era él porque tenía fuerza como Sansón, no. Simplemente era porque David tenía una comunión con Dios y eso le hacía fuerte y Dios le ayudaba para poder vencer a su enemigo. Por lo tanto, él un día, cuando fue a visitar a sus hermanos, cuando les llevaba comida, vio a lo que se estaban enfrentando ellos también. Un gigante amenazando al pueblo. Y él a eso no le pareció. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios estén enfrentando eso? Entonces ahora él dice, no, yo sí puedo enfrentar a este gigante, pero no es porque yo pueda enfrentarlo por mis propias fuerzas, porque yo tenga conocimiento, tenga experiencia de una pelea. Y entonces esto es lo muy interesante de David. Y ahora él se enfrenta con Goliat, ahora él va a la batalla. Y ahora él toma simplemente 5 piedritas. No le bastó equiparse de un armamento y ir con su mejor espada y su mejor casco, no. Solo tomó 5 piedritas en su honda, que es lo que utilizaba para poder contrarrestar a los enemigos cuando cuidaba las ovejas. Entonces, ahora nosotros vemos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Esta era la fe que tenía David. Él sabía que ese mismo Dios que le había ayudado para enfrentar a esos leones, a esos osos, de cuidar a esas ovejas, Dios mismo le iba a ayudar para poder enfrentarse a ese gigante que era Goliat. Él no temía porque era grande, porque tenía experiencia, tenía armamento, no. Él confiaba porque sabía que Dios de los ejércitos, de los escuadrones, el Dios de Israel estaba con él. Por lo tanto, él sabía que si Dios estaba con él, iba a salir victorioso para poder ganar esa victoria y poder derribar a ese gigante que era Goliat. Ahora, quiero que analicemos esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a esos gigantes?
¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a esos Goliat, a esos osos, a esos leones? En nuestra vida muchas veces nosotros nos enfrentamos a eso. ¿Cuáles pueden ser esos gigantes ahora en nuestra vida? Puede ser que veamos como un gigante el estudio, que tal vez no voy a poder llegar hasta allá, no voy a llegar hasta la cima. Puede ser el trabajo, nuestro gigante. Puede ser cualquier cosa, nuestro gigante, que nosotros le tengamos miedo. Pero ahora yo quiero decirte, y es la lección que nos deja y la enseñanza de esta historia, que no tengamos miedo a los gigantes que se nos puedan presentar en nuestras vidas. Pero algo muy esencial que sí debemos de tener cada uno de nosotros es lo que tenía David, esa comunión con Cristo, que cada día oraba, que cada día estudiaba y meditaba en su palabra, y eso le fortalecía a él y sabía que Dios estaba con él y a los desafíos que se iba a enfrentar, y él iba a salir victorioso. Nosotros debemos de estar seguros de que si estamos con Cristo Jesús, de que cada día nosotros estudiamos su palabra, oramos cada día, nosotros vamos a enfrentar esos desafíos. Así que la invitación de hoy en este día es para que te aferres a Cristo Jesús y que no tengas miedo a enfrentar a esos grandes gigantes. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé esa fuerza, esa energía para vencer a nuestros gigantes. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, tu misericordia que tienes con todos tus hijos. Hemos estudiado en tu palabra que estos gigantes que muchas veces a nosotros nos atormentan, muchas veces nosotros tenemos miedo y como que nos van a vencer esos gigantes y nos vamos a detener allí. Pero más sin embargo, estudiando tu palabra, confiamos que tú eres ese Dios del ejército, que tú derribas a esos grandes gigantes. Ahora, oh Padre Celestial, que cada uno de nosotros haya ese deseo de poder orar, estudiar tu palabra y estar en comunión contigo para derribar a esos gigantes. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que Dios te bendiga.